Dos instituciones grandes que ha creado Dios, y las ha creado desde el principio, ha sido el matrimonio primero y la iglesia después. ¿Ven? Y son las dos instituciones que están siendo atacadas cada vez más por el mundo. ¿Ven? Porque el mundo está siendo atacado en realidad, tratando de destruir el matrimonio. ¿No? Es más, están tomando como que el matrimonio lo rechazan. Para ellos un poco más el matrimonio no existe. Sin embargo, lo que sí existe es el matrimonio gay. Es increíble, ¿no? O sea, están luchando contra los derechos de un matrimonio, pero están luchando a favor de los derechos del matrimonio gay. Eso es lo más raro. Entonces ahí se ve que definitivamente el mundo está contra las normas de Dios. Entonces, y la iglesia. Vamos a irnos aquí. Lo que hay que entender de un matrimonio es que ya habíamos hablado siempre, ¿no? Es una unión de dos personas diferentes, dos familias diferentes, entonces siempre va a haber problemas. El matrimonio es una serie de problemas que tenemos que aprender a sopesar, a sobrepasar. Y no lo vamos a poder hacer solos, porque es difícil. Solamente con Dios, con Jesucristo vamos a poder pasar eso. ¿No? Es más, nosotros cuando tenemos problemas, a cualquier nivel, ¿no? En el trabajo, en la salud, en dinero, lo que sea, pero en este caso hablando del matrimonio, principalmente en el matrimonio, siempre nos van a dar consejos, y consejos muy alejados, digamos, de lo que es lo que Dios quiere. Yo siempre trato de hablar cuando el pastor me ayudó, por ejemplo, yo ya les dije, estábamos por divorciarnos con Sandra, porque estaba grave, así de grave como para divorciarnos, y hablamos con un psicólogo que era amigo mío, que trabajaba conmigo, trabaja conmigo, y también era amigo de Sandra, porque la conocí. Pero, ¿qué te terminó el psicólogo? Me dijo, ¿sabes qué, Víctor? Yo creo que así como están las cosas, lo mejor que puedes hacer es divorciarte. Está mal. Y exactamente lo mismo le dijo a Sandra, que le había dicho, ¿sabes qué? Así como estás todo, y así como dices que es Víctor, lo mejor que puede hacer es divorciarse, ¿no? Y a veces aceptamos esos consejos. Y no es que hayan sido malos, o sea, es muy amigo mío, y yo lo quiero mucho hasta ahora, porque él no lo ha dicho por maldad. Él lo ha dicho porque desde el punto de vista profesional, quizás, él veía que la mejor opción era el divorcio. ¿Me entiendes? O sea, no lo ha hecho por malo. Y eso podemos verlo, por eso quería la palabra de Dios. Aquí en Salmos, el Salmo 11, es muy interesante porque habla de algo que le pasó a David. David estaba escapando de Absalón, su hijo, porque le había dado un golpe de estado, había quitado el gobierno. Y estaba escapando. Y habían dos personas, dice, de sus generales, que le aconsejaron que se vaya y que se esconda, para que no lo agarre. Y entonces, ¿qué les responde David? Les dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, yo confío en Jehová, ¿por qué tengo que escapar? Eso les dijo. ¿Cómo te atreves a decirme que escape si yo confío en Dios? Y lo mismo, ¿no? No eran malos. Esas dos personas que le estaban aconsejando a David no era que eran malos o lo odiaban, más bien lo querían mucho. Y le estaban aconsejando que para salvar su vida escape. Lo mismo pasa con nosotros y lo mismo pasó con mi amigo. Lo que estaba haciendo era darme un consejo bueno para él, pero no era el consejo adecuado para lo que Dios quería. Entonces siempre digo, Dios los ha utilizado al pastor y a la pastora como instrumentos para salvar mi matrimonio. Y eso se lo dije a él. ¿Ya? El pastor y la pastora se comprometieron y yo creo que hicieron un poco más y su objetivo era salvar mi matrimonio, porque me llamaba el pastor, la llamaba la pastora mi esposa, y se tomaron como objetivo salvar mi matrimonio. Y gracias a eso es que pudimos realmente entendernos y salvar, porque Dios no quiere que se destruya el matrimonio. Dios lo ha creado, hombre y mujer, para siempre, para que sean dos, que se apoyen el uno al otro. Está el hombre para apoyar a la mujer y la mujer para apoyar al hombre. Entonces, eso es algo que no se debía de destruir. Entonces, a eso va, que vamos a tener problemas, pero solos no vamos a poder salir de ese problema. Entonces, solamente necesitamos, obligatoriamente, que Dios esté con nosotros. Y el matrimonio es una serie de problemas y es quizás la institución más difícil de poderla sacar adelante si no tenemos a Cristo en el corazón. Por eso en 1 Corintios 7:28 decía, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. O sea, no es que yo me caso y
voy a tratar de ser feliz y no tener problemas, porque eso no va a pasar jamás. Vamos a tener problemas de todo tipo. Problemas que vengan de nosotros, por el carácter, y vamos a tener problemas provocados por extraños. Los papás, que a veces se meten en nuestra vida. Los hijos, que también son un problema, porque el hecho de tener un hijo, darle la atención, las cosas que pasan, si se enferman, si lloran, si no dejan dormir, también traen problemas. ¿Ya? Tenemos problemas con las cosas. Me he comprado una casa, pero resulta que a ella no le gusta, o le gusta, o me han cobrado mucho y ella no está de acuerdo, o me he comprado un auto y también no le gusta. Entonces, es una serie de problemas que parecen pequeños, pero causan problemas. Entonces, no nos ha dicho Jesucristo, quizás tengas problemas, sino definitivamente ha dicho, tendrán que pasar por muchos aprietos, porque sí, el matrimonio es una unión donde vamos a tener problemas. Y que solos, con nuestras fuerzas, no vamos a poder solucionarlos. Entonces tenemos que tener a Cristo en el corazón para poder hacer lo que Él quiere. Y a ver, ¿qué es lo que Dios quiere de mi matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué haría Él si estuviera en mi lugar? Entonces, ese es el problema. Tratar de solucionarlo solos no vamos a poder. ¿Ok? Satanás es el enemigo. Ya les decía un día, muchas veces nosotros tenemos y buscamos quién es nuestro enemigo, ¿verdad? Muchas veces decimos, mi enemigo, mi jefe es un idiota, no me quiere, es mi enemigo. El vecino es mi enemigo, porque no habla, no quiere saludarme, no me habla y busca problemas. Buscamos enemigos afuera. Y lo peor es que muchas veces buscamos el enemigo más cercano, que es la pareja. Nos llevamos mal y creemos que la pareja ya no es alguien que nos ayude como Dios quiere, sino lo vemos como un estorbo, como un enemigo, alguien que me está perjudicando en lo que yo quiero hacer, porque yo quiero hacer lo que me da la gana y no me dejan. Básicamente ese es el problema. Entonces lo vemos como enemigo. ¿Y eso qué es? Es un manejo de Satanás. Satanás es el que te mete eso a la cabeza, ¿no? Satanás te mete en las noches eso a la cabeza. ¿Sabes qué? No te quiere. ¿Sabes qué? Te quiere manejar. ¿Sabes qué? No le hagas caso. ¿Por qué? Porque en Juan 10:10 dice claramente, el ladrón, que es Satanás, no viene sino, ¿para qué viene? Para hurtar, para matar y para destruir. Son las tres cosas. Ese es su objetivo. No viene para otra cosa. No viene para ayudarte. Entonces, ese es el objetivo. En cambio, si aceptamos a Cristo, dice yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Entonces, tenemos dos caminos. Escuchamos a Satanás, como lo ha hecho en Génesis 3, donde nos ha dicho de que si nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos, hacemos nuestra voluntad, podemos conocer el bien y el mal. Y evidentemente, desde ese día nosotros nos creemos que nosotros conocemos el bien y el mal y podemos juzgar a los demás que lo que están haciendo es malo y lo nuestro es bueno. Solamente confiando en Jesucristo, que Él es el único dueño de la verdad, vamos a poder ir por buen camino. Pero solos no vamos a poder. Entonces así. En Eclesiastés 4, del 9 al 12 dice las ventajas de la pareja, de mantener una unión sólida, de no escuchar a Satanás, de no ser enemigos de nuestra pareja, de ser realmente como Dios quiere que seamos, unidos, uno solo. Eran dos, ahora son uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí dice mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, esa es la pareja. La pareja es la que te ayuda, la pareja es la que te estimula, la pareja es la que te hace ver lo que tú no ves. Muchas veces uno no ve. Y yo también siempre, yo le agradezco por ejemplo a Sandra, que es mi esposa, de que ella definitivamente tiene una fe increíble, tiene mucho más fe que yo, porque en los problemas que yo he tenido y cuando yo me estaba derrumbando solo, a veces me reñía, lo que sea, pero me hacía levantar y me hacía entender que sí tenía razón, ¿no? Y tenía que entender de que finalmente, si te preocupas por una cosa que tiene solución, no tiene sentido. ¿Para qué te preocupas si va a tener solución? Y si te preocupas por una cosa que no tiene solución, tampoco tiene sentido, porque preocupando en él no vas a lograr hacer nada. Solamente confiando en Dios, que es el único que tiene la guía, el camino correcto para llegar al buen camino, ¿no? Entonces, eso es lo que debe ser una pareja.
En Santiago 1:2 nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Esta parte a veces no la entendemos, porque dice, ¿cómo si tengo problemas voy a considerar que es un tiempo para que yo me alegre? No tiene sentido, no puedo alegrarme de tener problemas. Pero cuando entiendes que tu camino es seguir a Cristo, entonces sí. ¿Por qué? Porque la paz y el gozo es algo que tiene que salir de tu corazón, y a veces los problemas son los que ayudan a mejorar tu relación con tu pareja, y son los que ayudan definitivamente a mejorar la relación con Dios. Y eso es muy cierto, llegando a extremos grandes. ¿Dónde la gente busca más a Dios? ¿Dónde uno puede encontrar gente que busque a Dios con todas sus fuerzas? En los cementerios, en las cárceles y en los hospitales. Porque, como les decía antes de la reunión, realmente no es tan normal como creemos nosotros. No es tan normal tener un desayuno cada mañana. Nosotros lo tenemos, pero no es tan normal. Mucha gente no lo tiene. No es tan normal despertar en las mañanas. Muchos no despiertan. No es tan normal, como le decía Giancarlo, tener un hijo sano. A veces decimos, ¡ay, qué macana! Yo quería tener una mujercita, ¿por qué me salió? No. Yo he dejado de decir eso cuando realmente empecé a conocer que tener un hijo sano es lo mejor que puede pasarnos, porque no es tan normal. Entonces, a veces tomamos cosas como que son normales, y solamente cuando estamos en necesidad nos obliga a buscar a Dios. Y en los lugares donde vamos a poder conseguir gente que sea receptiva a la palabra de Dios, lamentablemente. No es cuando uno está feliz. Es más, muchas veces cuando uno habla con una persona poderosa, que tiene mucho dinero, hay muchos que no quieren ni escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque les dices, pero Él va a cuidar de tu salud. Yo no necesito, yo tengo plata, tengo médicos, tengo todo. Te puede proteger que no te pase nada. Yo no necesito porque tengo guardaespaldas, tengo que proteger. O sea, confían muchas veces más en las cosas que tienen. Como les decía, el lugar donde vamos a encontrar más gente receptiva a escuchar la palabra de Dios, lamentablemente, porque tenemos que decirlo, porque cuando uno está bien normalmente no busca a Dios, raro es el que busca estando bien, y eso es la gloria de Dios, es realmente reconocer que es nuestro Salvador. Pero lamentablemente donde más vamos a encontrar es en los cementerios, en las cárceles y en los hospitales. Ahí es donde uno ve realmente esa necesidad que uno tiene de Dios, y es más fácil hablar con esa gente para que entiendan que Dios es nuestro Salvador y partir de ahí. Entonces, desde ese punto de vista es que aquí dice, ¿no? Cuando tengan problemas, consideren como un tiempo de alegrarse mucho, porque es ahí donde vamos a buscar la palabra de Dios, que es la que nos va a sacar realmente de los problemas, porque nosotros con nuestras fuerzas, ya hemos dicho, nos vamos a hundir más. ¿Por qué? Porque hacemos caso a un corazón que es engañoso. Nuestro corazón es engañoso, y no solamente es engañoso, no, o sea, no solamente nos engaña, sino que además es perverso. Siempre nos va a llevar al orgullo, creer que nosotros somos los conocedores del bien y del mal. Otra vez volvemos al principio del Génesis. Somos los sabios y nosotros podemos decidir lo que es bueno y malo. Entonces esas cosas nos van a llevar. Los problemas a veces son los que nos llevan más fácil a la palabra de Dios. ¿No ve? En Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La pareja está para estar unida con Cristo y no disolverse. En cuanto empiezan a haber problemas en la casa, si no se arreglan esos problemas y llegamos a hacer caso a Satanás y nos dividimos, esa familia se va a destruir. Y las consecuencias las van a pagar no solamente la pareja, sino los descendientes, los hijos. Entonces, eso está aquí. Toda casa dividida contra sí misma se va a destruir. Si no tienen la palabra de Dios, definitivamente eso se va a destruir. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ese es nuestro Dios. Entonces, si realmente confiamos en Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, debemos estar, no solamente tener una confianza de que quizás, sino estar completamente seguros que Él no nos va a dejar. Vamos a tener problemas, vamos a tener turbulencias, vamos a tener tormentas, eso sí es inevitable. En ninguna parte de la palabra de Dios dice, si crees en mí no vas a tener problemas y vas a ser feliz el resto de tu vida. Como les decía en la prédica, vas a ser rico, bonito y famoso. No es así, ¿lo ven? Nadie. No dice eso en la palabra de ningún lado. Es más, en la palabra de Dios te dice,
Si construyes tu casa en una roca, vas a tener tormentas, ríos, todo. Y si construyes sobre arena, igual vas a tener lo mismo. La única diferencia es que si estás sobre roca, y esa roca es Jesucristo, vas a poder soportar esas cosas, porque tienes a Jesucristo en el corazón. Pero los vas a tener. Entonces no dice que no la vamos a tener. Eso dice acá, ¿no? No tengáis miedo. Él no te va a desamparar, no te va a dejar. Él va a estar a tu lado caminando contigo. ¿Okay? En Mateo 19:8 dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Cuando se le acercaron a Cristo le dijeron si uno podía dejar a su mujer por cualquier cosa, si se podía hacer, porque de acuerdo a Moisés, él había dicho que se puede abandonar a la mujer, se puede repudiar. Pero eso era por la dureza del corazón. Lamentablemente el ser humano nacemos con un corazón de piedra, eso también nos dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos un corazón de piedra, duro, y eso hace que podamos rechazar a nuestra pareja. Ese es el principio. Y podamos rechazar también a Dios, ¿no? Si ese corazón de piedra no acepta a Cristo, entonces se va endureciendo más y no entiende lo que es bueno y lo que es malo. Es orgulloso, es perverso y nos va a llevar por el camino del orgullo. Yo, porque es un corazón de piedra. Entonces el primer gran cirujano que ha hecho el trasplante de corazón definitivamente ha sido Dios. Dios nos dice que nos va a cambiar ese corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. Ese corazón de carne donde va a vivir el Espíritu Santo y va a poder entender si estamos yendo mal o bien. Y nos va a crear ese regalo que también se llama arrepentimiento. Cuando uno hace algo malo, uno a veces le duele y dice, pucha, ¿para qué he hecho eso? Y eso hace que busquemos a Dios para que nos perdone. Pero hay mucha gente que hace lo malo y le parece de lo más normal, está tranquila, porque tienen todavía ese corazón de piedra. Esa gente es la que no está con Cristo. Y en algún lado, en un momento lo va a pagar, porque Dios también dice que odia a los violentos, odia a los malos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, eso hay que entender. Y en la pareja, definitivamente, nos habla aquí que es el corazón de piedra el que hace que a veces no cedamos o no entendamos a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No la entendemos, porque somos nosotros tan egoístas que nosotros tenemos siempre la razón. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice: anímense unos a otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Eso es lo que estamos intentando hacer ahora acá. El hecho de ayudarnos unos a otros. A veces es bien difícil nosotros tratar de ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos del testimonio, necesitamos de la congregación. Por eso es tan bueno la iglesia. Esa congregación, esa unión con personas que ya han pasado o que están pasando por los problemas que nosotros también lo estamos haciendo. Hablar con una persona que ya ha pasado por eso nos puede alegrar a nosotros, es decir, si él con la ayuda de Dios ha podido pasar esto, entonces yo también estoy seguro de que lo voy a poder lograr. En cambio, cuando uno está solo es bien difícil de decir, ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la razón de la pareja. Esa es la razón de la iglesia. Como les decía, son las dos instituciones que Dios ha creado. La familia, pues el matrimonio y la iglesia. Y es la necesidad de tener para poder entender cuál es el camino que Dios quiere que vayamos. Ahí están nuestros maestros, nosotros mismos. Esa congregación, ese dar testimonio, hace que podamos aceptar ayuda y dar ayuda. Porque así como nosotros necesitamos, hay otros que necesitan también de nosotros. Entonces, para eso es la congregación. En Mateo 6:34 nos dice: no os afanéis del día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tratemos de solucionar las cosas que estamos pasando actualmente. Cuando Dios da su nombre, Dios dice: yo soy el que soy. ¿Lo ve? Es el nombre de Dios. Jehová quiere decir: yo soy el que soy. No es yo soy el que era o yo soy el que seré. No, es el de ahora. O sea, es ahora. Es el ahora el que tenemos que vivir. No descuidar, evidentemente, no ser despreocupados, sino programar nuestro futuro. Podemos sí tener ideas, o sea, qué vamos a hacer, todo, pero no debemos de preocuparnos por el mañana, porque el mañana no podemos hacer nada por el mañana.
esperemos que pase, que llegue a mañana para poder solucionar las cosas. Tenemos que solucionarnos hoy. Por eso se llama preocupación. O sea, no debemos de preocuparnos de las cosas, sino debemos de ocuparnos de las cosas. Ocuparnos de lo que está pasando. No preocuparnos porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos mañana. Entonces ahí está el punto. Lo que debemos de hacer es entregarnos todos los días a Dios para que Él nos dé el camino a seguir. ¿Lo ve? No ser como el hombre que era, ¿cómo se dice? Que ha empezado a programar y decir, mañana si vendo esto, voy a vender esto y voy a tener dinero y voy a almacenarlo. O sea, no programar las cosas. Ahí por ejemplo, no era malo, no es que estaba haciendo algo malo. Lo malo era que no estaba Dios en ningún lado. Nosotros podemos decir, yo mañana voy a hacer esto con la ayuda de Dios. Si Dios quiere, esto va a ser así. Y pedirle a Dios qué voy a hacer. Pero si yo digo, no necesito a Dios, yo voy a programar solo. Yo mañana voy a hacer esto. No puedo porque ni siquiera sé si mañana voy a estar vivo. Entonces todo depende si Dios. A veces esa palabra de decir, si Dios quiere, vale. Porque realmente, si Dios quiere, mañana vamos a estar todavía vivos. Si Dios quiere, voy a despertar mañana. ¿Lo ve? Todo está en sus manos, no en las nuestras. Entonces, hacer a un lado a Dios, ahí está el problema. No está el problema en programar tu futuro. Está el problema en hacer a un lado a Dios, en sacarlo de la jugada, en creerte Dios. Ahí está el punto. En Gálatas 5:13 dice, hermanos, Dios nos llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. A veces creemos que el hecho de que ya hemos aceptado a Cristo nos da la gracia para hacer lo que queramos. ¿Lo ve? Y eso tampoco ese no es el camino. O sea, no es, una cosa es la libertad, vivir en libertad, y otra cosa es vivir en libertinaje, hacer lo que yo quiero. Porque estamos en lo mismo, entramos a ese orgullo de que yo hago lo que quiero porque yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ya estás dejando a un lado a Dios. Entonces debes de tener constantemente dentro de la familia y en ti mismo de que Dios es el dueño de tu vida. Nosotros hemos muerto a la carne, ¿realmente lo hemos hecho? Esa es la gran pregunta del cristiano. ¿Cuántos cristianos realmente podrían decir, yo he muerto a la carne y ahora Dios vive en mí? ¿No? Es fácil decirlo si yo estoy bien. O sea, si yo estoy bien, tengo todo, es fácil decir, yo he muerto a la carne y ahora Dios vive en mí porque estoy feliz. Pero en cuanto viene un problema, actuamos normalmente con la carne y ya no hacemos parte a Dios de nuestro problema. Porque decimos, yo tengo que salir de esto. Pero si solamente nos pondríamos a pensar que ya no somos nosotros, que es Dios el que vive en mí, aumentaría nuestra confianza en saber que voy a salir victorioso. Porque Él vive en mí, entonces vamos a salir victoriosos. Lo bueno que me está pasando es porque Dios está en mí. Y lo malo que me está pasando es porque Dios me está enseñando o me está programando para algo, me está preparando para algo, pero vive en mí. O sea, definitivamente voy a salir victorioso. José, por ejemplo, le ha ido de mal en peor. Ha sido vendido por sus hermanos. No conforme con eso, ha llegado, Dios vivía en él, y así vendido por sus hermanos, ha llegado a ser el segundo de un capísimo de Potifar. Pero vivía feliz. No conforme con eso, agarra y le cae otra peor. Su mujer de Potifar lo acusa de violación y lo meten a la cárcel. Pero él en ningún momento dejó de pensar que Dios estaba con él. Y seguía. Todo era una preparación para que llegue a ser el hombre más poderoso del mundo, el príncipe de Egipto. Entonces ese es el camino que hace con todos nosotros, nos prepara. O sea, no es preguntarnos por qué me está pasando a mí estas cosas y derrumbarnos, sino es para qué me está pasando, qué quiere Dios que haga. Es ver con los ojos de Dios, no ver con mis ojos. Entonces ese es el principio, digamos, de aceptar que Cristo está en nuestro corazón. En Gálatas 6:2 dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Es la manera de obedecer la ley de Cristo. Cuando tengamos problemas, debemos de ayudarnos unos a otros. Pero para eso nosotros debemos también de saber aceptar a Cristo y acudir a personas que hayan pasado o que estén pasando, que también tengan esa misma doctrina de seguir a Cristo para que nos puedan ayudar para ir por buen camino. Entonces es el trabajo.
nosotros ayudamos y a nosotros nos ayudan. O sea, somos personas completamente dependientes de Cristo. Somos dependientes, somos ovejas que dependemos de nuestro pastor, ¿no? Y como pastores, o sea, como ovejas, tenemos que obedecer, escuchamos, debemos de aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, y eso es la palabra de Dios. O sea, eso está acá. Esa es la palabra de Dios. Pero muchas veces no somos ovejas. Somos todo menos ovejas, porque la oveja es obediente, es ciega, es tonta, deja toda su vida en manos del pastor. Si no tiene pastor, la oveja se muere. Pero nosotros no. La mayor parte de las veces nosotros somos autosuficientes, independientes, y yo decido lo que es bueno y malo. Y después sí les reclamo a Dios por qué me pasan las cosas. Entonces, ese es el punto. Debemos de saber aceptar que Él es el dueño de mi vida y que he muerto a mi carne y que ahora Cristo es el que vive en mí. Y todo lo que me pase, puedo llorar, no está mal que llore, pero no derrumbarme. No dejar de luchar, porque otro mandamiento que nos ha dado es esfuérzate y sé valiente. Que yo estaré contigo donde sea que vayas. Ahí hay dos cosas. Primero, esfuérzate y sé valiente. O sea, no debemos de dejar de esforzarnos. Pase lo que pase, debemos de esforzarnos. Y segundo, estaré contigo donde sea que vayas. No dice estaré contigo donde sea que te quedes echado, donde sea que te quedes derrotado, donde sea que te quedes lamentándote. Dice donde sea que vayas. Eso quiere decir que debes de sacudirte, levantarte y caminar. Y Dios va a estar contigo. Dios nunca se ha regido, Cristo en toda su vida, cuando ha hecho los grandes milagros de hacer ver, de hacer caminar al paralítico, nunca ha dicho, ay no, pobre, este cieguito me está dando pena, pobrecito, toda su vida ciego, voy a hacer que vea. Jamás jamás ha hecho milagros por lástima. Él siempre decía, tu fe te ha salvado. O sea, es la fe la que nos tiene que salvar. Es la fe la que nos tiene que seguir, hacer ir adelante. O sea, debemos de actuar, tener fe en que Él está con nosotros. Pero si yo me derrumbo y me pongo a llorar, Dios no nos va a escuchar. Porque hemos perdido la fe. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. En 1 Corintios 13:7 dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Ese es el verdadero amor que debe de haber entre la pareja. Debemos de ser capaces realmente de dar la vida por nuestra pareja. Realmente el hombre debe dar la vida por su mujer, porque es el responsable de presentarlo ante el Señor. Ese es el gran trabajo que tiene el hombre. El hombre es el responsable de dar respuestas ante Dios sobre su familia. Él es el encargado. No estamos hablando de machismo y decir que el hombre debe dominar a la mujer. En ningún momento el hombre debe dominar a la mujer. La mujer debe de someterse al hombre, pero ese sometimiento no es un sometimiento obligatorio. Es un sometimiento voluntario, primero. Y es por amor. O sea, la mujer debe de someterse a su esposo por amor. Cuando un hombre se somete, primero debemos todos someternos a Dios, a Jesucristo. Y después la mujer al hombre. O sea, es el orden, ¿no? Dios, Jesucristo, el hombre, la mujer. Y no estamos hablando de niveles, no estamos diciendo que la mujer esté por debajo del hombre, sino que la ley de Dios, lo que nos manda Dios, es que la mujer debe de someterse al hombre y el hombre debe amar a su mujer. Eso es la palabra de Dios. Y el hombre, o sea, cuando decimos que la mujer debe someterse al hombre, parece que sería un trabajo duro para la mujer. Y no, más bien es un trabajo duro para el hombre, porque el hombre es el responsable de dar cuentas por su mujer y por sus hijos. Entonces ahí está el punto. Y ese es el verdadero amor, es aguantarlo todo, entenderlo, creerlo, esperarlo y soportarlo. Ahora es bien difícil como les decía al principio, afrontar una crisis matrimonial. La mayor parte, muchas familias se destruyen por cualquier tipo de crisis de las que hemos hablado, ¿no? Ya sean por problemas internos de la pareja o por problemas externos. A veces se destruyen por culpa de amigos, los padres, y muchas veces también se destruyen por los hijos. Todo trae problemas. Si no sabemos entender y si no tenemos a Cristo en el corazón, nos va a llevar a problemas. Y lo primero que debemos hacer para poder afrontar la crisis es aceptar que hay una crisis, ¿no? Muchas veces creemos que no, esto va a pasar, que lo están tomando, no.
lo culpamos a la pareja de que está exagerando las cosas y que va a pasar. O sea, hacemos a un lado, tratamos de negar que está pasando una crisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que sí hay una crisis para poder pedir ayuda a Dios. Si no entendemos que hay una crisis, entonces no vamos a... quiere decir que no está pasando nada. Entonces no vamos a buscar ayuda. Luego, no empeorar las cosas. Entendemos que hay crisis y no empeorar. Tratar de ser nosotros una buena pareja y no esperar que la otra persona sea una buena pareja. ¿Ven? Hay una historia bastante interesante, por ejemplo, con David y sus soldados, cuando David lo único que hace es decir: cuánto no quisiera que me lo consigan agua, porque tenía sed. Y 3 de sus hombres entran a campo enemigo de los filisteos y van a robar agua para darle a David. Entonces, la pregunta era esta, ¿no? O sea, dice, ¿cuál es la pregunta que nos haríamos? Decía lo que quisiéramos nosotros. Cualquiera diría: ¿cuánto no quisiera tener ese tipo de soldados que den su vida por mí? Porque eso hicieron los soldados. Iban a dar la vida por David. Imagínate que los iban a matar a los 3. Entonces, siempre vamos a fijarnos en esa parte, ¿no? ¿Cuánto yo no quisiera tener ese tipo de soldados? Pero como verdaderos cristianos, tendríamos que decir: ¿cuánto no quisiera ser uno de esos soldados? Esa tendría que ser la respuesta. Siempre buscamos la parte beneficiosa para nosotros, ¿no? Y eso siempre decimos: siempre el jardín ajeno es mejor que el nuestro. Muchas veces decimos: ¿cuánto no quisiera que mi esposa fuera así? Y vemos los defectos en nuestra esposa. O al revés. Tratamos de que sea ella la que cambie. O él, dependiendo. Pero lo que tiene que cambiar, tiene que partir el cambio primero de nosotros, para poder hacer que la otra persona cambie. Pero siempre nuestro orgullo nos hace ver que nosotros somos los perfectos y que nuestra pareja es la que está mal. Entonces, debemos de evitar empeorar las cosas de esa forma. Luego, no cerrarnos al diálogo, tratar de hablar, conversar. ¿Qué es lo que te parece que está mal? ¿Qué hago mal? Tú me dices que hago mal, yo te digo que haces mal. Y tratar de unir y ver cómo podemos solucionar. Pero lamentablemente cuando nos enojamos, lo primero que hacemos es cerrarnos al diálogo, más bien no te hablo. Y en esa creemos que así vamos a solucionar las cosas y más bien así las empeoramos. Porque el silencio es lo peor. En el silencio es donde Satanás nos empieza a meter cosas a la cabeza de la otra persona. Que te está haciendo esto, te está haciendo este otro, que no te quiere, que lo mejor que puedes hacer es divorciarte, alejarte. Entonces debemos de no cerrarnos al diálogo. Siempre hay algo que hacer. Lo cuarto, siempre hay algo que hacer. No ceder a lo más fácil. Lo más fácil, como les decía, cuando yo tenía problemas con Sandra, lo más fácil era habernos divorciado. Porque así nos han aconsejado todos. Los psicólogos, todos nos han dicho: lo mejor que pueden hacer es divorciarse, tanto a ella como a mí. De no haber sido por el pastor, que realmente yo digo, el pastor nos ha ayudado mucho como pareja, yo los quiero mucho. Pero no han sido ellos, yo estoy seguro. Ellos han sido el instrumento de Dios para que se empecinen en salvar mi matrimonio. Pero es solamente la palabra de Dios la que puede hacer cambios en nuestra vida. Porque todo el mundo nos va a decir: lo mejor que puedes hacer es alejarte, como le dijeron a David, ¿no? Escapar. Vete a los montes. Aléjate, escápate. Échate, date un viaje. Anda a fallar con tus amigos. Olvídate de lo que está pasando. Y eso lo único que va a hacer es empeorar las cosas, porque vamos a vivir en nuestro orgullo. Y lo último, buscar ayuda. Buscar ayuda en nuestra congregación, buscar ayuda con los pastores, buscar ayuda en los hermanos, tratar de buscar en alguien que haya pasado por eso, porque vamos a poder ganar el testimonio, porque no es la persona la que nos va a ayudar, sino es que Dios, a través de esa persona, nos va a ayudar como me ha pasado a mí. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios nunca está de acuerdo con destruir un matrimonio. Somos nosotros los que nos parece lo más fácil es eso, ¿no? Destruir el matrimonio y empezar otra vez.